Ya. Entonces vamos a comenzar, como decía, con la resolución de estos ejercicios. Ya está todo bien. Lo que han estado viendo esta última semana y media, mercado de bienes, dinero. Hoy creo que han comenzado con operaciones de mercado abierto, si es que no me equivoco. Entonces, bueno, vamos avanzando en esa línea y vamos a resolver un ejercicio que es, se podría decir que es bastante sencillo. Mm, Voy a copiar todo esto por acá, que sería el primero de los ejercicios, ¿no? Y lo pego por acá. Listo, ejercicio número uno. ¿Qué nos dice? Dada una función de consumo, una función de consumo dada por esa expresión, C es igual a 1 más 4 quintos por Y, ¿qué es lo que nos piden? Representar gráficamente la función, que bueno, es algo que, con lo que ya estamos familiarizados. Cómo representar una función, tendríamos que ver cuál es la dependiente y la independiente. En este caso, la que depende es el consumo, en este caso particular, ¿no? Y la independiente sería Y. Sin embargo, cuando veamos un modelo más agregado, vamos a ver que esto puede variar. ¿Y cómo representamos? Pues la pendiente es 4 quintos, eso quiere decir que hay una relación de 4 a 5. Y podemos expresar, a ver, voy a mover esto. Ya, lo podemos expresar de esta manera, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que sería por acá. A ver, no. 1, 2, 3, 4. Y si no me equivoco sería así. Mm, pero está bien, pero ya. Y que pasa por el punto uno, ¿no? Es decir, que pasa por acá, por decirlo así. Imaginemos que acá está el valor de uno. Disculpe, Dime, el Y representa al ingreso, ¿cierto? en este O caso, al ahorro. en el caso del consumo, el Y representa el ingreso disponible. Cuando tenemos el Y dentro del consumo, ingreso disponible. Entonces, cuando te piden el ahorro es la resta, entonces, entre el Cuando te ingreso piden el disponible. ahorro, tal cual como tú dices, es la diferencia entre el ingreso disponible y lo que consumes. Tal tal cual como tú lo has dicho. Entonces, en este caso particular no está especificado, pero sí, este Y se refiere a Y de D, acá también se refiere a Y de D y a Y de D, ¿no? Acá tenemos que hacer énfasis en eso, entonces, bueno, ya lo tendríamos claro. Gracias por tu aclaración. Y para los demás compañeros también. Sí, a ver un momento, ya está. Entonces graficamos nuestra relación y tendríamos una recta por acá, ¿verdad? En este caso ponemos que acá C es igual a 1 más 4 quintos por Y. Ya hemos representado gráficamente lo que nos piden en nuestro consumo, donde sería nuestro consumo autónomo, porque sabemos que nuestra C depende de la siguiente manera, ¿no? C sub 0 más C sub 1 por Y, ingreso disponible. Y este ingreso disponible puede ser afectado por qué, más adelante lo vamos a ver, por ejemplo, por una tasa impositiva, ¿no? Por los impuestos. Y tendríamos algo de la siguiente manera. Y si no tiene impuestos, simplemente se queda como está. ¿Sí? Entonces, podemos tal vez por acá poner nuestro consumo autónomo, mm, que sería este de acá. Y tal vez podemos ubicar, mm, creo que eso sería suficiente de momento y ya podríamos dejarlo por ahí. Vamos con los demás ejercicios. El ejercicio de la letra B, que nos dice, calcula la renta para la cual el consumo es igual a la producción, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestra producción es igual a Y. No vamos a especificar mucho acá en las notaciones. De hecho, es un ejercicio práctico, no creo que les venga algo parecido. Que ponemos el consumo, ¿no? Que es 4 quintos por Y. Que en este caso el Y, como había dicho, se refiere al ingreso disponible. Sin embargo, como no estamos metiendo más ecuaciones para caracterizar el comportamiento, lo dejamos de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos y despejamos Y en este lado. Y menos 4 quintos por Y es igual a 1 y por lo tanto nuestro Y sería 1 menos 4 quintos, que es igual a 1. Acá tendremos un quinto, perdón, se me pasó esto igual. Esto acá es igual a 1. Por lo tanto, nuestro Y es igual a 5, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pedían acá? Calcular la renta para cual el consumo es igual a la producción. Entonces, ¿en qué renta el consumo es igual a la producción? Cuando la renta es de 5, ¿no? Y luego, ¿qué nos piden en el ejercicio C? Vamos a ver.
Mm, un momentito. Mm, P4. Por un rato se me han movido los colores, lo voy a ajustar. Ya está. Comparto mi pantalla. Ya. Y la PD estaría por acá. Ya está, ahora sí. Entonces, ¿qué nos dice? Calcular el consumo y el ahorro cuando Y toma el valor de 2. ¿Sí? Entonces lo vamos a poner por acá. Cuando Y toma el valor de 2, ¿cuál sería nuestro consumo? En este caso, nuestra ecuación de consumo es igual a 1 más 4 quintos por Y. Si nuestro ingreso disponible es igual a 2, reemplazamos esos valores, ¿no? C es igual a 1 más 4 quintos por 2. Esto es igual a 1 más 8 quintos, que es igual a 13 quintos, ¿no? Y 13 quintos, ¿qué valor toma? Toma el valor de 2,6. ¿Sí? Entonces nuestro consumo, cuando tenemos un Y igual a 2, o nuestro ingreso disponible es igual a 2, ¿cuánto es nuestro consumo? Es de 2,6, lo cual hace un poco de ruido, ¿no? Porque estamos diciendo que consumimos más de lo que tenemos como ingreso disponible. Por lo tanto, si tenemos que encontrar el ahorro, sería la diferencia entre el ingreso disponible menos el consumo. Entonces acá voy a hacer un poco de énfasis en qué es el ingreso disponible. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo? Sería 2 menos 2,6. Entonces, si restamos 2 con 2,6, ¿cuál es el resultado final que nos queda? Sería menos 0,6. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos un ahorro, sino tenemos una deuda, ¿no? No estamos ahorrando. A ver, me preguntan por el Dis- chat. Te escucho. Disculpe, JP. eh, en el ítem B, cuando te dice producción, la producción es entonces igual al ingreso, ¿no? En este caso, la producción es Y, nada más que Y. En este Y caso, Y también es, y como te decía, en este caso, nuestra ecuación caracterizadora del consumo, tenemos que depende del ingreso disponible. Sin embargo, para este caso particular, como no estamos metiendo más ecuaciones, lo que vamos a hacer es simplemente igualar. o sea, en este ejercicio el ingreso es igual a la producción. Sí, sí, se podría decir que sí, exacto. Porque no le metemos nada más como impuestos o algo por el estilo, ¿no? Después ya vamos a ver más variaciones. Pero en general, o sea, sí, sí se cumple eso, ¿no? De que el impuesto es igual a la producción. ¿El impuesto? Perdón, el ingreso. Ah, ya. Sí, depende de varios factores en realidad. Más adelante, como te digo, vamos a ver cómo es que se le meten los impuestos también y ya todo varía. ¿Sí? Ya. Entonces ya calculamos el ejercicio C, vimos que hay ahorros, luego vamos con el ejercicio D. ¿Qué nos piden el ejercicio D? Calcula el consumo y el ahorro cuando nuestro Y es igual a 7, ¿no? Entonces, prácticamente lo mismo. Cuando el ahorro, perdón, cuando Y es igual a 7. Entonces, C es igual a 1, más 4 quintos por Y, que en este caso nuestro Y vale 7. Esto es igual a 6,6. Luego por acá tenemos que nuestro ahorro es igual a la diferencia entre el ingreso disponible menos el consumo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro ingreso? Según lo que tenemos ahí es 7. ¿Y cuál es nuestro consumo? Nuestro consumo es 6,6. ¿Cuál es el resultado? 0,4. En este caso tenemos que sí, efectivamente hay un ahorro, a diferencia del caso anterior, ¿no? Porque lo que tenemos de ingreso disponible es 7 y lo que se consume es 6,6. Entonces, definitivamente hay un ahorro. mm, Caracteriza la expresión de la función del ahorro. Eso es lo que nos piden en el ejercicio en la letra E. Entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿no? La letra E que nos dice la expresión de ahorro. Entonces el ahorro, como ya habíamos visto, es la siguiente, ¿no? S es igual al ingreso disponible menos el consumo. Entonces ponemos S es igual a Y menos C. ¿Y cuál es el valor de C? 1 más 4 quintos por Y. ¿Sí? En este caso, el ingreso disponible, seguimos operando, sería acá
y menos 1 menos 4 quintos por y es igual a menos 1 más y menos 4 quintos por y. Lo cual nos da como resultado menos 1 más un quinto por y. Entonces ya hemos caracterizado acá lo que nos pide, ¿no? La expresión de la función de la hora. Sí, Elizabeth, ¿tienes alguna duda particular? Porque creo que ya la respondí, ¿no? ¿O no? Me comentas, por favor. La letra F, ¿qué nos dice? Representa gráficamente la función de ahorro. Entonces, representamos la función que ya tenemos por acá. Por acá ponemos nuestro S, por acá ponemos nuestro Y, identificando cuál depende de cada cual, que nos dice que tiene como intercepto menos 1, o sea, el intercepto estaría por acá, menos 1, y una pendiente de un quinto, ¿no? Entonces graficamos por acá, y ponemos por acá que nuestro S es igual a menos 1 más un quinto por Y, ¿sí? Entonces esta de acá sería nuestra función de ahorro. Hemos visto ahora un caso básico, simple, donde no metemos impuestos, donde igualamos nuestra producción a nuestro consumo y tomamos como igual nuestro lleno, sin hacer distinción por el ingreso disponible. Entonces, justo para hacer un poco de énfasis en lo que comentas, tenemos más ejercicios acá más adelante, en los cuales, por ejemplo, a ver, nuestro ingreso disponible ya no es igual a Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le mete una diferencia que sería los impuestos. Entonces, en este caso, sí podemos hacer eso. Podemos asumir, justo como dijo también Steven, que en este caso, si bien acá es nuestro ingreso disponible, tenemos que nuestro Y es igual a YD también, que nuestra producción es igual al ingreso disponible. ¿Por qué? Porque no metemos impuestos. En el caso de que metamos impuestos, todo esto de acá cambia. ¿Sí? Entonces, es por eso que en la parte B que nos dicen, calcule la renta para la cual el consumo es igual a la producción. ¿Cuál es el valor que toma la producción? Perdón. El valor que toma la producción, la letra que se representa es Y, ¿verdad? Entonces la renta para la cual el consumo es igual a la producción, ¿qué hemos hecho acá en el ítem B? Hemos igualado consumo con producción. Sin embargo, como no tenemos impuestos, en vez de poner Y de D, solamente ponemos Y. ¿Por qué? Porque Y de D es igual a Y. Tenemos este caso particular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el valor de nuestro Y, ¿no? Acá despejamos todo para obtener este valor que es 5. Entonces hemos calculado la renta, o en todo caso, el ingreso disponible, podríamos decir, para la cual nuestro consumo es igual a la producción. ¿Sí? Un poco más claro para Steven o para Elizabeth, que preguntaron sobre esto. Sí, JP, muchas gracias. Listo. Entonces vamos, hay que seguir avanzando con los ejercicios. Entonces ya hemos terminado con esta parte, que es, bueno, es un ejercicio sencillo. Y poco a poco lo que hacemos en esta PD es ir aumentando la dificultad hasta llegar al último ejercicio, ¿no? ¿Qué nos pasa con este ejercicio? A ver, vamos a copiarlo. Ejercicio número 2. Y copiamos. Y lo vamos a pegar por acá. Ya. A ver. Listo, ejercicio número 2. Dice, supongamos que tenemos las siguientes ecuaciones de comportamiento. Nos dan otra vez una ecuación, una función de consumo, nos dan la inversión. En este caso no tenemos una variación como que, por ejemplo, eh, el ingreso disponible se ve afectado por impuestos, o que incluso que la inversión se ve afectada por algún tipo de impuesto adicional. Entonces es bastante sencillo. Nos dice qué es lo que nos pregunta, cuál es el nivel de renta de equilibrio en este caso. ¿Y cómo hallamos el nivel de renta de equilibrio? Lo que hacemos es igualar la demanda agregada ¿a qué? A la producción. ¿Sí? En este caso, la producción era igual a consumo, en el ejercicio 1 como habíamos visto, pero en este caso la producción ya no es solamente el consumo, ¿no? Sino también es el consumo más la inversión. Ya le estamos agregando una ecuación más que caracteriza.
¿sí? Y además, el nivel de equilibrio tiene que ser igual a la demanda agregada. Por lo tanto, vamos a calcular para este ejercicio, para la letra A, partimos por la demanda agregada, que la demanda agregada debe ser igual a la producción, ¿no? Que en este caso, ¿cuál es la producción? Que sería C más I, ¿sí? Entonces, representamos los valores, demanda agregada es igual a C, que en este caso nuestro consumo sería C sub 0, que toma el valor de 100, más C1, que toma el valor de 0,8, multiplicado por Y, más I, ¿sí? Entonces estamos caracterizando para después reemplazar los valores nomás, igual podemos hacerlo de frente. En este caso tenemos esta expresión que tenemos que recordar que es lo mismo, de A es igual a Y, lo mismo que tenemos por acá, ¿sí? Entonces, por lo tanto, podríamos continuar haciendo este reemplazo y poner Y es igual a C0 más C1 por Y, más I. Solamente esto que lo pongo para tener claras las entidades. Entonces ya, ¿cuál es el nivel de renta de equilibrio en este caso? Vamos a despejar Y. Y menos C1 por Y es igual a C sub 0 más I, más la inversión. Entonces seguimos despejando. Y por 1 menos C1 es igual a C sub 0, así. ¿Sí? Entonces continuamos con este despeje. Y es igual a 1 entre 1 menos C1. Todo esto acá Disculpe, multiplicado. JP, Sí, te escucho. disculpe, ¿por qué reemplazó la demanda agregada por Y? Siempre cuando nos piden que trabajemos en equilibrio, que encontremos el equilibrio, tenemos que trabajar así, igualando DA es igual a Y. En este caso, en Ah, equilibrio, la demanda agregada tiene que ser igual a la producción. y incluso eso, incluso si hubiesen impuestos y gastos de gobierno de por medio, ¿no? Incluso que se meta todo lo que se meta, tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque esta Y, Ah, ya, esta ya, producción o el PBI que estamos trabajando incluye, ¿no? Incluye el consumo, incluye la inversión, incluye el gasto, incluye también las exportaciones que hacemos y le resta claro. las importaciones, ¿no? Entonces, que acá se le pone M si no me equivoco. Entonces, incluye todo. Y esto de acá se tiene que igualar a qué? A la demanda agregada en nivel de equilibrio. ¿Sí? Eso no era la fórmula del PBI para Tal el cual. gasto, si no me Tal, equivoco. tal cual como dices, es la forma de encontrar el PBI y que sería la producción, ¿no? Que es la producción total, que al final el PBI termina siendo la producción de bienes y servicios finales. Entonces, en nivel de equilibrio, la producción de bienes y servicios finales es igual a la demanda agregada. Ese es Claro. el nivel de equilibrio. Eh, una última pregunta. Y entonces, los impuestos en esta ecuación, ¿en qué ecuación se consideran los impuestos? Por ejemplo, acá no hay impuestos. En las dos primeras ecuaciones que vemos no hay nada de impuestos, pero los impuestos lo vamos a ir agregando más adelante. Por ejemplo, puede ser en la inversión, puede ser en el consumo dentro del ingreso disponible, también puede ser en las exportaciones. En las importaciones depende de qué tanto lo vamos complejizando. ¿Sí? Gracias. Ya, entonces hemos encontrado el valor de nuestro Y, bueno, hemos caracterizado Y, y por lo tanto creo que lo que podemos hacer ahora es reemplazar los valores, ¿no? Ponemos que Y es igual a, no, Y es igual a 1 entre 1 menos C1, y en este caso C1 tenía el valor de 0,8, multiplicado por, ¿qué? Por C sub 0, que tiene el valor de 100, más I. ¿Y cuál es el valor de I? El valor de I es 50. ¿Sí? Entonces esto nos da como resultado Y es igual a 1 sobre 0,2 multiplicado por 150. Por lo tanto, Y es igual a 750. Si es que está todo bien, ¿sí? Entonces Y es igual a 750. Hemos encontrado el nivel de renta de equilibrio en este caso, ¿sí? Entonces cuando la población o los individuos, el individuo en particular, tiene un ingreso de 750, consume todo lo que se produce, ¿sí? Entonces es un nivel de equilibrio. Vamos con el ejercicio B, que es lo que nos pide. ¿Cuál es el nivel de ahorro en condiciones de equilibrio? Entonces, sin embargo, mm, recuerden que esto de acá, el ejercicio A, antes de ir con el B, también se puede resolver así de manera de frente. Yo les recomiendo que lo hagan así como lo que acabo de hacer para que caractericen bien. Después, por ejemplo, cuando le piden encontrar el multiplicador, se les puede hacer más sencillo.
¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es también podríamos calcularlo de manera de frente, rápida. Demanda agregada es igual a Y, que Y es igual a C más I, porque no tenemos nada más que Y. Entonces, la demanda agregada es igual a 50 más 100, que sería 50 el ingreso, más el consumo más 100, más 0,8 multiplicado por Y. Esto nos da como resultado que la demanda agregada es igual a 150 más 0,8 por Y. Luego esto acá lo podemos igualar, porque recuerden que el equilibrio teníamos lo siguiente, ¿no? Que Y es igual a DA. Entonces nuestro Y sería igual a 150 más 0,8Y. Entonces acá despejamos y al final vamos a llegar al mismo valor, ¿no? El Y de equilibrio. Llegamos a nuestro Y de equilibrio, que lo voy a poner como Y asterisco, que es igual a 750. ¿Sí? Entonces pueden resolver de cualquiera de las dos formas. Yo les recomiendo la primera porque después les permite hacer unos cálculos para los ejercicios siguientes. ¿Sí? ¿Qué nos dice el B? ¿Cuál es el nivel de ahorro en condiciones de equilibrio? ¿Sí? Entonces en este caso tenemos una economía cerrada y el ahorro podría ser, el ahorro como ya sabemos es igual a la diferencia entre el ingreso disponible menos el consumo. Sin embargo, como el ingreso disponible es igual a la producción, en este caso ponemos Y menos C, y este de acá es igual a Y menos, ¿cuál es el valor de C? 100 más 0,8Y. 100 más 0,8 por Y. Entonces lo voy a poner por acá mejor al costado. Entonces tenemos que S es igual a Y menos 100 menos 0,8Y. Entonces tenemos que S es igual a 0,2 por Y menos 100. ¿Pero qué nos dice? ¿Cuál es el nivel de ahorro en condiciones de equilibrio? Y en condiciones de equilibrio, ¿cuál es el equilibrio en este caso? Es nuestro Y asterisco, ¿no? 750. S es igual a 0,2 por 750 menos 100. ¿Sí? Entonces tenemos que S es igual a, eso toma el valor de 0,2 por 750 menos 100 sería 50. ¿Sí? Entonces este es el valor de nuestro ahorro en condiciones de equilibrio. Vamos con el ejercicio con la letra C, que es lo que nos dice. Si la producción fuera igual a 800, por alguna razón, ¿no? Que desconocemos, o simplemente que la producción fuera igual a 800, ¿cuál sería el nivel de acumulación involuntaria de existencias? ¿Sí? Entonces vamos a poner que nuestra producción fuera igual a 800. ¿Cuál es el nivel de acumulación de existencias? Bueno, vamos a calcular otra vez, según lo que conocemos que DA es igual a Y. Entonces demanda agregada es igual a C más I. Entonces tenemos que DA es igual a C más I, que sería 150 más 0,8Y, como ya lo tenemos por ahí arriba. Y por lo tanto, en este caso reemplazamos el nuevo valor que tenemos de Y. Tenemos que DA es igual a 150 más 0,8 por Y, que sería 800. ¿Sí? Y esto como resultado final nos da DA es igual a 790. Entonces, ya que hay un nivel de acumulación involuntaria, ¿cuál era nuestra producción original que nos decía que Y era igual a cuánto? Nos decía que Y es igual a 800. ¿Y cuál es en este caso el valor que obtenemos de nuestra demanda agregada? 790. Entonces restamos. ¿Cuál es el nivel de acumulación involuntaria entonces de existencias? Sería el nivel de 10. ¿Sí? Entonces ponemos acá existencias no deseadas. ¿Y que nos da este valor? La existencia involuntaria entonces sería el ingreso menos la demanda. Porque si te das cuenta en equilibrio, ¿qué teníamos en equilibrio? Que nuestra Y es igual a DA. Pero en este caso no hay un equilibrio, ¿verdad? Entonces ya, por lo tanto, tenemos, como tú dices, la diferencia entre Y menos DA, tal cual. Ah, ya. O sea, ahí entendido. Ujú. Perdón. Luego, para el caso de, Creo que no que, nos explicaron en clase eso. sí, esto creo que no, pero es un poco intuitivo en realidad hacerlo. Pero lo de atrás creo que sí les han explicado, ¿verdad? Sí, el resto sí. Claro. Ya, entonces, la D que nos dice, si nuestra inversión aumenta a 100, ¿cuánto afectaría este aumento a la renta de equilibrio? Sí, entonces vamos a plantear un nuevo I, que vamos a ponerle I', por ejemplo, aumenta a 100, y lo ponemos así, 100. Entonces, ¿cuánto afecta esto a la renta de equilibrio? Pues, por ejemplo, vamos a calcular cuál es la variación de I, ¿no? ¿En cuánto varía I?
anteriormente, ¿cuánto tenía el valor? De 50. Entonces sería 100 menos 50, que esto acá es igual a 50. Y lo que podemos hacer también es calcular nuestra nueva demanda agregada. En este caso ponemos DA', ¿no? ¿Y cuál es el valor? Que sería nuestro I' más nuestro C. Que esto sería 100 más el consumo que se mantiene constante, no ha variado nada en el consumo. Más 100 más 0,8 por Y. Por lo tanto, esto es igual a 200 más 0,8Y. Entonces, esta es nuestra nueva demanda agregada con esta nueva inversión. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, que nuestro DA' tiene que ser igual a nuestro Y, ¿no? Para estar en condición de equilibrio. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo afectaría este aumento a la renta de equilibrio? Entonces ya sabemos cómo hallar la renta de equilibrio. Lo hemos hecho en la parte A. Lo vamos a hacer otra vez acá, pero con nuestra nueva DA. Entonces esto sería 200 más 0,8Y. Esto es igual a Y. Por lo tanto, si despejamos, tenemos que encontrar nuestro Y de equilibrio. Tendríamos 0,2Y es igual a 200. Y esto de acá nos da como resultado 1000. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro nuevo valor Y de equilibrio y le ponemos poner acá Y' de equilibrio. ¿Y qué es lo que nos piden? ¿Cómo afecta? Entonces tenemos que encontrar esta diferencia. Tenemos por acá luego que nuestra diferencia, nuestro Y sería igual a nuestro Y' de equilibrio menos nuestro Y de equilibrio que ya habíamos hallado antes. Entonces esto sería 1000 menos, ¿cuál era el valor que habíamos encontrado antes? 750. Por lo tanto, el nuevo valor, o bueno, en este caso la diferencia, cómo se ve afectado, toma el valor de 250. ¿Sí? A ver. Ujú. Ya. Ahora, ¿qué nos piden para el ejercicio, para la letra E? Nos dicen, ¿qué valor tiene aquí el multiplicador? ¿Sí? Entonces, el multiplicador ya lo hemos hallado antes. Sería lo que tenemos por acá, 1 entre 0,2. ¿Sí? Siempre esta diferencia, esta expresión que encontramos por acá, la cual multiplica este resto que sería el resto de las variables de estas ecuaciones de comportamiento, es un multiplicador. Por eso es que les dije al comienzo, hay que tratar de hacerlo de esta manera, de tal forma que acá encontramos ya nuestro multiplicador de manera más limpia. Entonces ya podemos hacer rápidamente el cálculo de la letra E, que nos pide el multiplicador, y le vamos a poner, por ejemplo, alfa. Alfa sería igual a 1 entre 0,2. Y 1 entre 0,2 nos da el valor de 5. Por lo tanto, hemos encontrado el multiplicador. Otra forma también de encontrar el multiplicador, bueno, para que lo tengan en cuenta, podría ser de la siguiente manera. Es la división entre las diferencias entre la producción y la inversión. Solamente para que lo tengan en cuenta, que si dividimos acá 250 entre la inversión, ¿cuál era la variación de la inversión? 50, tenemos el mismo valor, obtenemos 5. ¿Sí? Pero principalmente enfóquese en esta de acá que le estoy marcando. Es la típica con la que trabajamos y se los voy a marcar por acá también. ¿Sí? Entonces ya estaría marcado. Entonces creo que ya hemos acabado. No, nos pide el último ejercicio, la letra F, que nos dice que Disculpe, JP, sí, en el ejercicio, ¿por qué calculó la variación de la inversión? es otra forma. Es otra forma en la que te refieres a la E, ¿no? Es otra forma en la que se halla el multiplicador. No, no, a la D, perdón, solo que no me había percatado de ese detalle. Acá, esto. Eh, sí, exacto. Solamente lo puse ahí para hacer énfasis en que la inversión ha variado en 50, ¿no? Porque antes teníamos 50, ahora tenemos 100. O sea, no lo usamos en el ejercicio D, solamente para saberlo. Ah, ya, Ujú. entiendo, O sea, gracias. después lo podemos usar, por ejemplo, para la E, pero no se centran mucho en eso, céntrense principalmente en cómo llamamos el multiplicador por lo que han visto en clase, ¿no? Que sería esa parte que está asombrada de color negro. Ujú. Y además, es importante también tener en cuenta esa variación de la inversión porque el nuevo valor, bueno, el que se agrega es el nuevo valor después en la nueva demanda agregada. ¿Sí? Entonces vamos con la letra F, que nos dice represente gráficamente los equilibrios tanto en el caso A como en el caso D. Entonces, ¿qué teníamos en el caso A? Que nuestro valor de equilibrio era y asterisco es igual a 150, no, es igual a 750,
¿Y cuál es la ecuación en este caso que representa ese valor? Sería la que tenemos por acá. ¿Sí? Y luego para el caso de, ¿cuál era el valor que teníamos que representaba esta expresión? En este caso sería el que tenemos por acá, ¿no? O sea que es igual a la demanda agregada. Esta de acá. A ver, ya estaría. Y por acá mm, podríamos poner eso de acá es igual a demanda agregada. ¿Sí? Entonces con esos valores vamos a encontrar estas gráficas que nos piden. A ver, ya. Tenemos por acá la demanda agregada y por acá tenemos nuestro Y. ¿Sí? Vamos a encontrar para el primer caso que nos decía que DA es igual a 150 más que, a ver, más 0,8Y, que sería un valor que pasa por acá, ¿no? Que pasa por acá por 150 y por lo tanto con una pendiente de 0,8 que es positiva, sigue una trayectoria más o menos así. ¿Sí? Entonces esta acá sería nuestra DA. ¿Y cuál es el valor de equilibrio en este caso? 750. Que podríamos localizarlo por acá. Este es nuestro Y asterisco. Y luego para el siguiente caso, ¿qué nos dice? Cuando toma el valor de 200. ¿Sí? Esto es DA1 y DA2. Acá era 200 más ¿cuánto? Más 0,8Y. ¿Sí? Entonces, con la misma pendiente, pero un poco más arriba tenemos esto. Tenemos acá nuestro DA' o nuestro DA2. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor de equilibrio en este caso? Estaría más adelante, ¿no? Porque era 1000. Entonces lo ponemos más acá adelante y ponemos por acá que nuestro Y asterisco es igual a 1000. ¿Sí? Entonces ese sería el resultado para la F. No hay nada más que hacer. Creo que ya sería claro. Si hay dudas me las hacen. Si no, continuamos con los demás ejercicios. Ejercicio número 3. Por ejemplo, ya acá sí se mete lo que es los impuestos. Lo vamos a ver ahora en detalle. Y cómo es que estos entran, pero como tienen que entrar como una diferencia, ¿no? Porque van descontando. Y ya estaría. En ese caso, ¿qué nos dice el ejercicio 3? Para una economía cerrada con gobierno se conocen las siguientes funciones de comportamiento. Nos dan una función de consumo, nos dan los impuestos, los cuales van a afectar a la función de consumo, ¿en la parte de qué? En la parte del ingreso disponible. En este caso ya no tendríamos simplemente Y, sino tendríamos acá ya, más claro, un YD. Tenemos una inversión que no se ve afectada por nada y además también añadimos el gasto. Entonces, ¿qué nos dice? Derive formalmente la condición de equilibrio y el multiplicador asumiendo que los datos son tales. Calcule el ingreso de equilibrio, el multiplicador y el déficit presupuestal. ¿Sí? Entonces vamos a derivar formalmente y sabemos que el equilibrio viene dado ¿por qué? Por la igualdad entre la oferta y la demanda agregada, ¿no? Entonces ponemos la igualdad, Y es igual a demanda agregada y vamos a hacer el cálculo, ¿no? Tendríamos que nuestro Y es igual a C, en este caso nuestro consumo, más nuestra inversión, y en este caso, más el gasto. Se le añade el gasto también. Tenemos acá que nuestro Y es igual al consumo, que en este caso el consumo es C sub 0 más C por YD. ¿Sí? Ahora vamos a hacer las variaciones, más el ingreso que es, la inversión, perdón, que es I sub 0, más el gasto que es G sub 0. Entonces ponemos que nuestro Y es igual a C sub 0 más C, pero multiplicado porque en este caso, como tenemos impuestos, tenemos que restar estos impuestos. Por lo tanto, pondríamos multiplicado por Y menos los impuestos, ¿no? ¿Y cuál es el valor de los impuestos? Que nos dice acá, este es sub 0. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta lo siguiente, que nuestro ingreso disponible es igual a nuestra producción menos nuestros impuestos. ¿Sí? Entonces ya lo hemos puesto por aquí abajo. Acá le sumamos la inversión y le sumamos el gasto. Ya lo único que quedaría por hacer sería resolver. Pasamos todas las y a un lado. Tendríamos y menos c por y es igual a c sub 0
menos C por T sub 0 más I sub 0 más G sub 0. Otra vez, si seguimos despejando, vamos a llegar al valor del multiplicador, que sería Y es igual a 1 entre 1 menos C multiplicado por C sub 0 menos C por T sub 0 más I sub 0 más G sub 0. ¿Sí? Entonces ya hemos derivado. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Es reemplazar los valores. Reemplazando los valores. A ver, ¿qué es lo que nos pide? Multiplicador, el ingreso de equilibrio, que el ingreso de equilibrio es lo mismo que la renta, ¿no? Ya sabemos que utilizamos esos diferentes términos. Y vamos a reemplazar los valores, que sería Y es igual a 1 entre 1 menos C, que toma el valor de 0,6. Esto de acá multiplicado por C sub 0, que toma el valor de 600, menos C, que sería 0,6, multiplicado por T sub 0, que toma el valor de 200, más I sub 0, que toma el valor de 1000, más G sub 0, que toma el valor de 600. ¿Sí? Entonces tenemos que operar todo esto. Tenemos que nuestro Y es igual a, acá sería 2,5, multiplicado por 1200 más 1000 sería 2200. En este caso le restamos 120 y nos da como resultado 2,5 multiplicado por ¿cuánto? Por 2080. Y esto de acá nos da como resultado 5200. Sí, entonces ya hemos encontrado nuestra renta de equilibrio. Ponemos acá nuestro y asterisco, o más arriba mejor. Acá, nuestra renta de equilibrio. ¿Y qué más nos pide hallar? El multiplicador. Pero el multiplicador ya lo conocemos, no es necesario hacer un cálculo. Ponemos que es igual a 1 entre 1 menos C, lo cual nos daba como resultado 2,5. ¿Sí? Entonces voy marcando lo que estamos encontrando. Acá la renta, por acá el multiplicador, que sería esto de acá y esto de acá. Y luego, ¿qué más nos pide ayer? Y el déficit presupuestal. Sí, en este caso el déficit presupuestal está definido como la diferencia entre el gasto público y los impuestos. Entonces ponemos déficit presupuestal, que sería lo siguiente, ¿no? Déficit presupuestal es igual a los gastos menos los impuestos. En este caso nuestros gastos tenían el valor de 600 y los impuestos el valor de 200. Sería 600 menos 200 es igual a 400. ¿Sí? Entonces ya acabamos con la parte A. Hemos hecho todos los cálculos correspondientes. ¿Y qué nos dice en la parte B? Si el gobierno aumenta su gasto en 100, ¿sí? Entonces no está diciendo que aumenta a tal cantidad, sino nos dice aumenta en esto. Pero simultáneamente aumenta los impuestos en 150, o sea, también nos dice aumenta en tal cantidad. Calcule el efecto sobre el nivel de actividad, calcule el nuevo ingreso de equilibrio y el déficit presupuestal. Entonces lo que tenemos que hallar acá son las diferencias, ¿no? Cómo es que se produce esta variación. Entonces vamos a poner por acá la letra B. Y podría decir para hallar este efecto sobre el producto, que es lo que nos pide, diferenciamos esta ecuación, ¿no? La ecuación que teníamos, pero todo lo demás se va a mantener constante. Por ejemplo, cambia C, no cambia C, solamente nos dice que cambia el gasto y cambia los impuestos, y por ejemplo tampoco cambia la inversión. Entonces, por lo tanto, podríamos poner algo de la manera siguiente. Diferencial de Y es igual a, en este caso ponemos siempre nuestro multiplicador, multiplicado por la diferencia, ¿no? De G menos la de los impuestos, ¿no? Pero recordemos que los impuestos estaban multiplicados por un adicional, y sería esto de acá, multiplicado por nuestro C. Entonces ponemos menos C por D de T. ¿Sí? ¿Y por qué solamente trabajo con G y con T? Porque todo lo demás se mantenía constante según lo que habían dicho. Entonces, en este caso, ¿cuál es el D de G? El DG, la diferencia, el diferencial de G, ¿cuánto es? 100. ¿Por qué? Porque nos dice que el gasto aumenta en 100. ¿Y cuál es el diferencial de T? En este caso sería igual a 150, ¿no? Porque nos dice que los impuestos aumentan en 150. Ya lo único que quedaría por hacer sería reemplazar estos valores. Ponemos nuestro DY es igual a 1 entre 1 menos C, que ya sabemos que es 2,5, multiplicado por DG, que sería 100,
menos C, que toma el valor de 0,6, multiplicado por dt, que sería 150. Sí, entonces eso acá tiene igual, un valor igual calculando, igual a 25. Entonces, por lo tanto, ya hemos encontrado cuál es nuestra variación en nuestro ingreso de equilibrio, en nuestra renta de equilibrio, de lo que anteriormente tenía un valor de 5.200. Sabemos que con estos cambios varía en cuánto, varía en 25. Y luego también nos dice la variación del déficit presupuestal. Te escucho. Sí, profe, disculpe, ¿por qué ha mantenido constante el resto? O sea, ¿por qué no lo ha puesto en la ecuación? No, no entendí bien eso. Claro, porque en este caso estamos trabajando solamente con las diferencias. Entonces, lo que varía de Y sería igual a lo que varía del resto, ¿sí? Solamente estamos acá hallando la variación. Entonces, ¿qué más varía para que afecte esta variación de Y? Varía G y varía T, ¿verdad? Porque nos dice acá que cambia el gasto porque el gasto aumenta y también nos dice que los impuestos también, ¿no? Aumentan. Entonces, lo demás no cambia. Entonces, si lo demás no cambia y se mantiene constante, no va a tener un valor, ¿no? Porque ¿cuál es el valor de la variación, por ejemplo, de la inversión? Es cero. Y del gasto, no, bueno, el gasto no, de la inversión y del consumo. ¿Cuál es la variación del consumo? También es cero. Entonces, no tendría sentido reemplazar, en este caso hablando de acá, por ejemplo, de C sub cero, no tendría sentido poner acá un valor, ¿no? Porque, y si lo ponemos, tendría valor de cero y al final no termina afectando este resultado. ¿Queda clara la idea? Si no, lo repito otra vez. Ah, A ver, lo repito. sí, sí, por favor, no, no entendí muy bien. Claro, mira, la B nos dice, si el gobierno aumenta su gasto en 100, o sea que hay una variación, ¿no? Aumenta en 100, y que también aumenta los impuestos en 150. Acá hay otra variación. Calcule el efecto sobre el nivel de actividad. O sea que nos está pidiendo cuál es el efecto. No nos está pidiendo calcule el nuevo nivel de actividad. Puedes hacerlo de esa manera, puedes calcular el nuevo nivel de actividad con esos nuevos valores, que sería fácil, ¿no? Creo que es más fácil incluso que hacerlo de esta manera. Encuentras el nuevo nivel de actividad porque tiene nuevos valores y luego ese nuevo nivel de actividad lo restas con el nivel de actividad pasado. Pero si calculas esa nueva actividad y le restas el nivel de actividad pasado, ¿qué se va a ir en esa diferencia? Se va a ir todo lo que se ha mantenido constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Calcular eso, calcular la diferencia de Y, que sería la diferencia del nuevo Y con el Y pasado. Entonces, ¿qué es lo que influye en esa diferencia de Y? La diferencia es dentro de los demás términos. ¿Qué es lo que varía? Varía G. ¿En cuánto varía? En 100. Y acá también, ¿qué varía? T, los impuestos. ¿En cuánto varía? En 150. Sin embargo, ¿tendría sentido, por ejemplo, poner la diferencia o la variación de I sub 0? No, ¿por qué? Porque ¿cuánta es la diferencia en I? ¿Cuánto ha cambiado la inversión? La inversión no ha cambiado nada. Entonces, esto acá tendría un valor igual a 0. Ah, ya, Y... o sea, es la diferencia. ujú. O sea, porque, claro, claro, yo me confundí porque pensé que era la variación porcentual, o sea, y ahí sí tendría que considerar a todo, ¿no? Variación porcentual. O sea, el primero, el segundo menos el primero sobre el primero, pues. Claro, claro, eso es una variación porcentual, ya es otro término, ¿no? Entonces, acá solamente Cuando estamos dice, hallando en cuanto a la magnitud. cuando dice el efecto sobre el nivel de actividad es sobre lo que varía nomás, o sea, lo que usted está haciendo. Sí, solamente Ah, no, pongan, varían tanto, nada más. Ujú. Ya si quieren meterle un poco más, le pueden poner, podrían hacer, ¿no? Porque si es que ya tienen la diferencia, lo que podrían hacer en este caso sería encontrar el valor del nuevo Y. ¿Con cuál? Con los nuevos valores. Y si tienen el valor del nuevo Y con los nuevos valores, pueden calcular la tasa, ¿no? La tasa de cambio respecto a este Y que habíamos encontrado anteriormente. ¿Sí? Pero aunque como ya tenemos este 25 y como es positivo, le podríamos sumar acá, que sería 5, 2, 25. Entonces, acá ya podemos hallar la tasa con estos dos valores, ¿no? Sí, entonces eso sería. Gracias por tu pregunta. Espero que para los demás también haya quedado más claro. Y también nos pide hallar acá, vamos a poner acá el primer caso y luego acá el segundo caso, la variación del déficit presupuestal, ¿no? Entonces pongo acá diferencia del déficit presupuestal, que sería en este caso la variación de G menos la variación de T. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el déficit presupuestal tiene esta siguiente manera. dP es igual a G menos T. Entonces, si ponemos acá una D a cada uno, pondríamos diferencia de dP
es igual a diferencia de G menos diferencia de T. ¿Sí? Y acá sí tiene sentido poner a todo lo que abarca esto. ¿Por qué? Porque justo esos son los términos que cambian. Y en cuanto varía, acá sería 100 menos 150, entonces acá tiene el valor de menos 50. ¿Sí? Entonces ya hemos encontrado otra vez las respuestas. El Vamos a ver. déficit presupuestal era el gasto del gobierno menos los impuestos, ¿no? Sí, tal cual. Ujú, tal cual está por acá, lo voy a marcar de verde. Ujú, y ya. Entonces vamos con lo demás, que sería el ejercicio C, que es lo que nos dice. Mira, en el ejercicio C ya se pone un poco más complejo, aunque no tanto en realidad, solamente es añadir, que nos dice cuál es el nuevo ingreso de equilibrio si se introduce el sector externo de la siguiente manera. Entonces, que estamos añadiendo una función de importaciones y una función de exportaciones. Y no dan los valores, ¿no? Entonces, incluimos el sector externo en la producción total. Entonces, ya nuestra producción total no es la simple. Habíamos comenzado en el primer ejercicio añadiendo C. En el segundo ejercicio le añadimos I. En el tercer ejercicio le añadimos G. En el cuarto ejercicio, en la parte C, ¿qué le estamos añadiendo en este caso? Estamos añadiendo las exportaciones y le estamos restando las importaciones. Entonces, esta, si no me equivoco, es la función del PBI o de producción más completa que podemos tener o la más completa que les puede venir un ejercicio. De ahí pueden haber unas cuantas variaciones y se puede alterar un poco, pero como máximo yo creo que les podría venir una expresión de la siguiente manera. Entonces añadimos todo lo que nos menciona y caracterizamos nuestra nueva producción, que sería Y es igual a C, que sería C sub 0 más C por Y, pero en este caso ya sabíamos que este Y se desprendía de la siguiente manera. Y, sería Y menos T, menos los impuestos, ¿verdad? Entonces lo seguimos aumentando, la inversión, que sería I sub 0, el gasto, que sería G sub 0, más las exportaciones. ¿Por qué las exportaciones van como positivo? Porque lo que se vende al extranjero viene para mí, Ingresa al PBI. exacto. Y las Cambio importaciones, ¿por qué de va lo que negativo? nosotros producimos eh, Ujú. Las a las importaciones, importaciones sí, es porque vienen productos externos, ¿no? Competir con productos internos y por lo tanto ingresa menos para el PBI peruano. claro, y porque lo que se consume de afuera eh, se paga, ¿no? Ese costo, ese precio, el precio que tiene el producto que se trae de afuera, se paga allá, se paga al otro país. No, no se paga acá, se paga la producción allá. Entonces, por lo tanto, entra como negativo y como tú dices también, las exportaciones entran como positivo, ¿no? Que puede ser una exportación de algo, un producto agrícola, por ejemplo, que se produce acá, el pago va para acá. ¿Sí? Entonces, más las exportaciones, que sería más X sub 0, menos las importaciones, que en este caso sería M sub 0 menos M por Y. Entonces, añadiendo, Profe, dime, en la PC de la semana pasada había un término que no, ¿sí? ¿Se te cortó el audio? sí, ya, decía que en la PC pasada había un término, referido a exportaciones también, que creo que era producto neto, o sea, exportaciones netas sí sé que es las exportaciones menos importaciones, pero había un término también que no se explicó, creo, muy bien. No, no he revisado en detalle la PC porque lo hizo mi otra compañera, la que estuvo con ustedes, Marisabel estuvo con ustedes, ¿verdad? En la reunión, supongo. Entonces, le he dado una ojeada, pero no recuerdo ahora. Si no es, después podemos verlo al acabar, pero ahorita sí no me acuerdo, no sabría cuál es el término exacto que le han puesto. Pero ya, después podemos verlo esto, por mientras continuemos con eso. Eh, ya hemos incluido en este caso el sector externo y la condición de equilibrio del ingreso es lo que estamos derivando a continuación. Tenemos esta nueva expresión de nuestro Y, de nuestra producción, y lo que vamos a hacer en este caso ya es encontrar otra vez el valor de Y. ¿Qué hacemos? Todo pasamos por un lado, todo lo que tenga que ver con la producción o con el ingreso, la renta, lo pasamos para un lado. Entonces ponemos por acá Y menos CY más MY. Esto es igual a C sub 0 menos C, acá está sub 0, C sub 0
más I sub 0 más G sub 0 más X sub 0 menos M sub 0. Sí, entonces acá despejamos nuestro Y por 1 menos C más M es igual a todo lo que teníamos acá arriba y por lo tanto nuestro Y es igual a 1 sobre 1 menos C más M multiplicado por el resto que sería C sub 0 más C por T sub 0 más I sub 0 más G sub 0 más X sub 0 menos M sub 0. ¿Sí? Entonces ese es el valor de nuestra nueva renta, de nuestro nuevo ingreso, y lo que tendríamos que hacer ya sería nada más que reemplazar los valores que ya tenemos. Entonces tendríamos que nuestro... Disculpe, profesor, ese menos MY al final, ese término no lo escuché bien, ¿a qué se refería? En este caso, a ver, función de importaciones, tenemos un M sub 0 que es un valor constante, y las importaciones, ese M sub Y, ese M no lo tengo muy bien localizado ahora. ¿Qué sería ese valor de M? A ver, mm, lo tengo, más o menos lo recuerdo bien, pero no lo tengo muy bien localizado, sino cuando les mando el solucionario, le hago un poco de énfasis acá y le meto acá qué significaba, ¿sí? Porque ahora no recuerdo muy bien qué exactamente significa, pero no te preocupes mucho por eso, creo que no se va a pedir interpretación, pero sin embargo sí es Porque importante nosotros, conocer, ¿no? claro, nosotros nos han enseñado que el ingreso es, bueno, el gasto, no me acuerdo, el gasto es consumo más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones, pero claro, o sea, no hicieron mucho énfasis en eso, ¿no? En M, o sea, como una función de ello. Claro, solamente O lo sea, ponían pero en así, este ¿verdad? caso, claro, o sea, si en este caso, o sea, si nos dan, por ejemplo, el gasto del gobierno en función del ingreso, un ejemplo, también, o sea, lo reemplazamos todo, ¿no? ¿Te refieres si este gasto está en función del ingreso? Sí. Claro, o sea, lo que a mí me confunde un poco es que yo, o sea, pensé que era una constante, ¿no? Pero ahora veo que también puede ser una función, o sea, que depende del Ujú. ingreso. Sí, Claro, claro, ya entendí. y de hecho acá también, mira esta inversión cómo varía. Ya no solamente tenemos Y es igual a Y sub 0, sino le restamos acá también unos impuestos, ¿no? Y Entonces, claro, entonces sí, se le pueden añadir varias variaciones. Puede ser que cambie. Usualmente el gasto casi siempre es G sub 0, casi esto casi nunca cambia, pero lo demás sí puede ir cambiando. Acá no tenemos exportaciones ni importaciones, ¿por qué? Porque es una economía cerrada, pero tenemos esta variación, ¿no? En la inversión. Y por acá, por ejemplo, acá no hay mayores variaciones, sí está bastante simple. Y pues acá originalmente estaba simple también, pero acá ya cambió un poco, ¿no? Y puede ser que simplemente te pongan así. M es igual a M sub 0, X es igual a X sub 0. Y este término extra que no se añade, pero puede ser que sí, al final se termina agregando todo, ¿no? Todo de lo que dependa cada uno de los términos, el consumo, el gasto, la inversión, los impuestos, las exportaciones, las importaciones, todo se termina agregando en el PBI al final. ¿Sí? Entonces continuamos. 1 entre 1 menos C más M. Uy, no, acá lleva a reemplazar los valores. En este caso C tenía el valor de 0,6, M tiene el valor de 0,3, multiplicado por nuestro C sub 0 que tiene el valor de 600, más C que tiene el valor de 0,6, multiplicado por T sub 0 que es 200, más nuestro I sub 0 que es 1000, más G sub 0 que tiene el valor de 600, más X sub 0, que en este caso nos dice que tiene el valor de 100, menos M sub 0 que tiene el valor de 50. ¿Sí? Entonces lo que quedaría sería operar. De hecho, acá tenemos por este lado multiplicador, que sería 1 entre, a ver, 0,4, 0,7, multiplicado por 600, 2200, 2200 más 100, 2300 menos 50. Bien, al final esto acá nos da, mm, vamos a ponerlo, 1200, 2200, 2300, 2300 menos 50, que ya sumado,
más 200 por 0,6, que te tiene que dar un valor de 120. Y esto de acá finalmente como resultado, ¿cuál es el valor que nos da Y? Sería igual a 3042,86, ¿sí? Ustedes después lo pueden comprobar. Uy, perdón. Y ese es el valor final que tenemos de nuestro nuevo ingreso de equilibrio, que es justo lo que nos pide, ¿no? ¿Cuál es el nuevo ingreso de equilibrio? Cuando se añaden las exportaciones y las importaciones, es lo que acabamos de hallar a continuación. Sí, entonces ya hemos acabado con este ejercicio, el ejercicio 3, la parte A, B y C, y vamos ya con el ejercicio 4, que acá sí ya debería quedar un poco más claro luego de haber visto estos ejercicios, porque sí es bastante similar. Copio y lo pego por acá. Y estaría, ejercicio 4. ¿Qué nos dice? El comportamiento de una economía puede ser representada por las siguientes ecuaciones de conducta. Entonces, otra vez nos da nuestra producción, nos da nuestro consumo, el ingreso disponible. En este caso ya nos da T sub 0, sino nos da la tasa del impuesto. Ya no nos da los impuestos como tal que se cobran, sino nos da la tasa. Nos da la inversión y nos da también nuestro gasto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Describe las ecuaciones y señale las variables endógenas y exógenas. Entonces, la primera ecuación, por ejemplo, ¿qué describe? Describe la ecuación del PBI. Y justo como tú decías, Steven, ¿por qué método lo calcula? Lo calcula por el método de las demandas o por el método de los gastos finales. ¿Sí? El consumo para los hogares, para las personas, que tiene también la inversión para las empresas y que tiene en este caso el gasto público del gobierno. Y se le puede añadir más, como ya habíamos visto anteriormente. La segunda ecuación es la ecuación de consumo, como ya les dije. ¿Y de qué depende? De un componente autónomo, depende también del ingreso disponible, pero este ingreso disponible tiene que ser un ingreso neto de qué? De impuestos, que sería en la ecuación número 3. Y luego, a ver, tenemos también las dos últimas, que sería I, que mide el nivel de inversión, y la última que mide el gasto público, ¿no? Respectivamente. Entonces, ¿cuáles son las variables endógenas y exógenas? La endógena únicamente es Y. Y, el ingreso es lo que siempre estamos determinando, porque todo lo demás ya está dado. Sí, se puede ver ahí mismo, ¿no? ¿Cuáles son las exógenas en este caso? Nuestra exógena sería el consumo, nuestra exógena es la inversión y nuestra exógena también es el gasto. ¿Sí? Entonces, eso por tener en cuenta. Y después nos dice, identifique las herramientas de política económica, compare las políticas fiscales expansivas con las contractivas y esto de acá, según si es que hay una insuficiencia en la demanda agregada. Entonces, las herramientas de política económica en este caso corresponden a una política fiscal. ¿Y qué es lo que hace esta política fiscal? Lo que puede hacer es aumentar o disminuir también el gasto público. ¿Sí? Trabajamos con el gasto público como herramienta, que teníamos por acá, a ver, ahí marcado. Y una política fiscal expansiva en este caso, ¿qué es lo que hace? No solamente con el gasto, también trabajamos con los impuestos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer una política fiscal expansiva? Un ratito. Aumenta el gasto y reduce los impuestos. Tal cual como les he dicho, y lo voy a poner por acá incluso. Política fiscal expansiva. Por acá podemos poner lo primero que sería aumenta el gasto público y también lo que hace sería reduce o disminuye, reduce los impuestos. ¿Sí? Porque estas son sus dos herramientas. Estas son las herramientas con las que trabaja. Los impuestos o el gasto. ¿Ya? Entonces, Aunque dime, eso me dime. parece un poco contradictorio, ¿no? Porque si el gobierno quiere gastar más, tiene que cobrar más impuestos. O sea, eso es más o menos, o sea, es lo que yo pienso. Sí, ahora vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Qué es lo que hace en realidad de que, por ejemplo, que disminuyan los impuestos? Si disminuyen los impuestos, esto de acá se ve menos afectado, ¿verdad? El ingreso disponible. Y si el ingreso disponible se ve menos afectado, eso quiere decir que el consumo aumenta, tiene un efecto sobre el consumo. Y si el consumo aumenta, aumenta acá, ¿verdad? Aumenta la producción
y aumenta el PBI. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si aumenta el gasto público? Acá de frente, ¿no? El efecto es directo. Aumenta el gasto público y de frente afecta acá, entonces también aumenta el nivel del PBI. Entonces, viendo esos canales a través de las ecuaciones, vemos cómo es que se ve afectado. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Sí, sí, ahora sí. Ujú. Ya, entonces, básicamente eso sería, y ya, pues lo contrario sería una política contractiva, ¿no? ¿Qué es lo que es una política contractiva? Reduce el nivel del producto del PBI, que es caso contrario a lo que acabamos de ver de una política fiscal expansiva. Entonces, ¿qué es lo que hace? Disminuye el gasto público o aumenta los impuestos, ¿sí? Entonces, voy a ponerlo por acá. Por ejemplo, tenemos una disminución de los impuestos. ¿Tiene un efecto sobre qué? Sobre un aumento del ingreso disponible. Aumenta el ingreso disponible y una vez que aumenta el ingreso disponible, aumenta el nivel del consumo y una vez que aumenta el consumo, tenemos que aumentar la producción. ¿Sí? Este sería el canal por el que se mueve y luego un aumento del gasto público, esto sí directamente hace que aumente la producción. Entonces, así es como expresamos estos comportamientos de esta política fiscal expansiva. Pongo por acá lo contrario para una política fiscal contractiva. ¿Sí? Y ya tendríamos la A, tendríamos la B. ¿Y ahora qué nos dicen la C? Encuentre el nivel de equilibrio del PBI, la demanda agregada y el consumo. Que bueno, es algo que ya tenemos que saber porque ya lo hemos visto. Entonces vamos a hacer ese cálculo, ¿no? El PBI de equilibrio y la demanda agregada de equilibrio. En este caso tendríamos que Y es igual a C más I más G. Y en este caso, vamos a poner que nuestro Y es igual a C, que nuestro valor de C es igual a 500 más 0,5 multiplicado por YD, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es el valor de YD? Sería Y menos T por Y. En este caso estamos encontrando de frente el valor, pero como les dije al inicio, pueden hacerlo también de una manera más formal, identificando primero los términos y al final reemplazando todo. Y esto acá se le suma a nuestro G, que nuestro G es 932. Sí, entonces vamos a seguir con este cálculo. Tendríamos por acá Y es igual a 500 a 0,5Y menos, ¿cuál era el valor de T? A ver, era 0,2, ¿no? Entonces sería 0,5 por 0,2. Esto de acá multiplicado por Y. A ver, espero no estar equivocándome, confundiéndome en nada. Mejor lo voy a hacer así de esta manera, para que no se me pase nada. Ya, lo que voy a reemplazar acá en este 0,5Y sería de la siguiente manera. 0,5 por, sería 1 menos 0,2 multiplicado por Y, que queda mucho más claro. Eso de acá más, acá me faltó algo, creo. Sí, me faltó acá la inversión. Más 100 más 100 más 932. ¿Sí? Entonces continuamos con el cálculo. Y es igual a 500 600 sería 600 más 932 más 0,5 por 0,8, ¿no? Que ya por 0,4, lo cual, no, por 0,8, lo cual nos da el valor de 0,4. 0,4y. Entonces despejamos esto para el otro lado y tenemos 0,6y es igual a 600 más 932. Y finalmente ya ahora sí obtenemos el valor de y. Es igual a 600 más 932 entre 0,6. ¿Sí? Entonces, con una calculadora lo pueden calcular. Voy a ver. Este valor que sería 600 más 932 entre 0,6 nos da el valor de 2553,3. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo calculan,
me pueden comprobar si ese es el valor y tendríamos ya el valor de nuestro y asterisco, que es igual a nuestra demanda agregada, ¿no? El valor de equilibrio. Y luego también nos piden encontrar el consumo. Entonces vamos a poner por acá este primer caso y luego acá el siguiente caso. ¿Y cuál era la expresión del consumo? C es igual a 500 más 0,5 por YD. Entonces C es igual a 500 más 0,5 multiplicado por YD y Y tenía 1 menos T por Y, que sería 1 menos 0,2 por Y. Seguimos reemplazando. 500 más 0,5 por 0,8, ya habíamos determinado que tenía el valor de 0,4. Y en este caso ya reemplazamos nuestro valor de equilibrio, que sería nuestro Y asterisco. Tendríamos lo siguiente: 500 más 0,4 multiplicado por 255, 3,3. ¿Sí? Entonces esto de acá también lo podemos hacer con una calculadora. Multiplicamos ese valor por 0,4 y le sumamos 500. Entonces tenemos 1521,3 periódico puro, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro consumo, tenemos también nuestra renta, se podría decir, nuestro ingreso, y por lo tanto, si se dan cuenta, no nos pide el ejercicio, pero tendríamos un ahorro, ¿no? Si es que hallamos la diferencia entre ambos, encontraríamos un ahorro. ¿Qué es lo que nos dice? A ver, este ejercicio, ecuaciones y señales, ya está, esto de acá ya está. Y luego nos dice, el gobierno actual está por finalizar su periodo de gobierno. Dado que existe la posibilidad de reelección, el gobierno decide duplicar el gasto público. Encuentre los nuevos valores de equilibrio e indique si usted recomendaría esta política en rel relación al déficit fiscal. ¿Sí? Entonces vamos a hallar este valor. Eh, de hecho, creo que se lo puedo dejar para ustedes en realidad, porque lo único que tendríamos que hacer sería multiplicar el gasto, ¿no? ¿Y de dónde se ve afectado esto? Si el gasto toma el valor de 932, esto de acá se multiplica, esto de acá se multiplica, y ¿qué es lo que nos pide en realidad? Nos pide encuentre los nuevos valores de equilibrios. Entonces, si esto se multiplica, tenemos un nuevo valor acá, y ese nuevo valor acá se reemplazaría acá. ¿Sí? Incluso lo voy a hallar porque, bueno, no está complicado. Voy a poner por acá la letra E. Letra D, perdón. Entonces vamos a hacer ese cálculo del nuevo Y' asterisco, ¿no? Cuando el gasto es el doble. Entonces tendríamos 600 más 2 por 932. Esto dividido entre ¿cuánto? Entre el valor de 0,6. ¿Sí? Entonces, como resultado final, ¿cuánto nos da esto? 600, que sería 2 por 932, que nos da el valor de 1864, más 600 entre 0,6. Esto de acá lo sumamos con 600 y lo dividimos entre 0,6, ¿sí? Y nos da como resultado final 4106,6 periódico puro también. ¿Y cuál es nuestro nuevo valor de consumo? En este caso sería también hacer este cambio, que sería 500 más 0,4 multiplicado por este nuevo valor que acabamos de obtener. Y esto nos daría como resultado, multiplicado por 0,4 y sumado con 500, 2142. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es la impresión que tenemos? Que acá nuestro producto ha aumentado y que nuestro consumo también ha aumentado. Y justo es la relación que habíamos explicado antes, ¿no? Un aumento en consumo, un aumento en producto, y este caso debido a qué? Debido a que ha habido un aumento en el gasto público. Sin embargo, esta política, ¿cuál es el objetivo de esta política viendo un poco el contexto? eh, Como hay una posibilidad de reelección, el gobierno aumenta el gasto público. Entonces, esta política solamente tiene el objetivo de capturar votos para una elección. Entonces, dado eso, lo que hace es ignorar los efectos sobre el déficit fiscal. Solamente se centra en qué? En recibir votos. Entonces, no es tan recomendable tal vez esta política por el objetivo que tiene detrás, ¿no? ¿Cuál era el déficit fiscal antes de... El déficit fiscal es como una relación con la deuda. Ujú. Claro,
Claro, pero digo, ¿dónde se puede apreciar? O sea, que en realidad no beneficia nuestra política. Ah, no, acá no tenemos no lo estamos caracterizando, no hemos caracterizado como tal, creo que recién lo van a categorizar en ISLM, si es que no me equivoco. Y, o sea, lo que podemos ver es como una relación de la deuda y si es que aumenta el gasto, podríamos decir que esta relación se ve aumentada también, ¿no? Y se O ignora en sea, realidad cuáles son los efectos que tiene. o sea, en este caso, o sea, podríamos decir que, o sea, porque aumenta el consumo también. Ujú, claro, Mm, pero todo debido a qué? Debido a que el gasto ni siquiera aumentó un poco, ¿ah? El gasto se ha duplicado, o sea, está aumentando en el doble. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta política? Lo único que está haciendo, según el contexto, es capturar votos. Nada más que Es eso. una política populista. Ajá, tal cual, tal cual como dices, es una política populista lo que se acaba de hacer en este ejercicio. Entonces, no es muy recomendable, ignora lo demás, ignora qué pasa realmente con las variables. Lo único que quiere hacer es capturar votos. Política populista como, así como muchas propuestas populistas también que se dan a veces. Pero ya, ese sería el ejercicio 4. Y vamos con el último ejercicio, que es el ejercicio 5 que, bueno, no es muy largo el ejercicio. Con eso ya terminaríamos. ¿Qué es lo que nos dice? Derive formalmente la condición de equilibrio, el multiplicador, otra vez lo mismo. Entonces, antes de hacer este ejercicio, el profesor me comentó que ya estaban entrando a ISLM hoy, si es que no me equivoco, han entrado un poco, y que en la semana van a seguir avanzando. Entonces, ojo con eso, porque si bien no lo estamos haciendo acá en la PD, puede ser que sí les venga en la PC. Son ejercicios sencillos, que hacemos básicamente lo mismo que hemos hecho acá, que a través de esas ecuaciones, que le podríamos decir canales, vemos los efectos que tienen las variables. Pero ahí ya se ve un poco más, por ejemplo, lo que acabamos de hacer acá. Esto de acá, ¿de dónde lo hemos derivado? Lo hemos derivado de estas ecuaciones, ¿verdad? Entonces lo mismo va a pasar para el caso de ese tipo de ejercicios. Esta es la parte analítica, que vemos que cuando disminuye esta tasa, aumenta el ingreso disponible y por lo tanto aumenta el consumo y por lo tanto aumenta la producción. Entonces, de esa manera, también lo van a ver de manera gráfica. Gráficamente van a ver cómo se mueven las curvas. Y después de manera matemática, que es un poco lo que acabamos de hacer. No estoy seguro si lo van a hacer, pero en caso de que lo hagan, bueno, acá tenemos una base en matemática que ya hemos estado practicando. ¿Sí? Entonces, no se debe complicar mucho, pero ojo con eso de ahí. ¿Nos puede dar, como dice mi compañera, algún ejemplo de ISLM, del modelo? Justo he conversado eso con el profesor y pensaba, pero recién me dijo hoy al mediodía o a la una. Entonces, lo que hemos pensado es que en caso de que venga un ejercicio para la PC, nosotros le vamos a mandar un ejercicio en el transcurso de la semana sobre ISLM para que pueda practicar con su resolución. Ya un ejercicio resuelto o uno o un par de ejercicios. Entonces, para que ya tengan en mente cómo es que se desarrollan estos ejercicios. ¿Sí? No va a venir eso de la política monetaria, ¿no? Bueno, hemos visto política fiscal, que la política monetaria se relaciona bastante también. O sea, lo que estamos viendo ahora de ley viene, y SLM no es muy probable que venga, probabilidad de que venga será un 30%, pero sí es posible que venga, porque es todo lo que van a hacer esta semana y de ahí no hay evaluación hasta el final, ¿no? O sea, hasta acá 1, 2, 3 semanas más no hay evaluación, entonces todo se va a acumular para el final, pero ya oportunamente le vamos a estar comentando si es que viene o no vienen. Entonces, Profe, disculpe, y dime. para esta PC, ¿cuáles son los capítulos que tenemos que leer? Ya, eso de los capítulos, si no lo tengo en la mano ahorita, pero a ver. Mm, Quería hacerle una observación. Bueno, las anteriores semanas nos dijo, ¿no? Que leamos el capítulo 3 y 4 del Rivera. ujú, Y, y sí, yo los leí ambos, pero noté que, o sea, o bueno, no me percaté mucho, ¿no? Pero no había muchos problemas así como en la PD. ujú. Era más un libro teórico. O sea que sí me ayudó a entender mucho los conceptos, ¿no? Porque era bastante claro, a diferencia del otro libro, el que es el primer libro que usamos, este es más claro, creo, más directo, pero no habían tanto ese tipo de análisis matemático, ¿no? Era más un análisis coyuntural, así yo lo percibí al menos. Tal cual como dices, es más que nada para entender la teoría
Y es justo también lo que se evalúa en el final, ¿no? Con esas preguntas que vienen para marcar, es principalmente lo que se evalúa esa teoría que da estos libros. Y ejercicios matemáticos, así, aplicaciones, hay, si no me equivoco, sí hay, pero son pocos. Y de hecho, en casi ningún libro de macroeconomía que revisas vas a encontrar muchos ejercicios así para el cálculo. O sea, te ponen como ejemplo uno o dos ejemplos conforme van avanzando el tema, pero una lista así completa de ejercicios, a menos que encuentres un manual de ejercicios, ahí sí. Pero en este caso, y para este tipo, para este ejercicio, estos ejercicios que estamos haciendo ahora, eh, no estoy muy seguro si están en el libro de Iván Rivera. Me parece que Iván Rivera ya no cubre esto de acá. Entonces, si es que es otro libro el que se modifique, todo eso acá el fin de semana se lo vamos a comunicar, ¿no? Entonces, queda pendiente ver si viene un ejercicio de ISLM. ISLM, Entonces, usted nos va a comunicar, ¿no? Los capítulos. sí, capítulo del libro. Todo esto acá se lo comunico para el fin de semana, no se preocupe. Capítulo del libro a leer, si es que se lee alguno. Si es que no se lee ninguno, les doy el capítulo recomendado como para que refuercen los conceptos. Luego, había algo más pendiente. Creo que eso sería todo, ¿no? Sí, sí. Ya, y si hay algún pendiente más, me comentan, pues, para anotarlo por acá. Ujú. Pero bueno, esto de acá ISLM, sí, ya les comenté que recién han comenzado a ver hoy, pero en caso de que vengan, no se preocupen, yo les voy a preparar un ejercicio con desarrollo y se lo voy a estar mandando. Sí, entonces ya vamos terminando con este último ejercicio, que sería el ejercicio 5 que nos dice para una economía cerrada con gobierno. Mira, ¿qué cambios tenemos acá? Es importante leer el enunciado. Economía cerrada, sin exportaciones, sin importaciones, con gobierno, le metemos impuestos. Acá también, no sé si te dice, el comportamiento de una economía cerrada, bueno, no te dice con gobierno, pero es economía cerrada, no hay exportaciones e importaciones. A ver por acá qué te dice. Economía cerrada con gobierno, otra vez. Cerrada, no hay exportaciones e importaciones, pero acá están los impuestos, ¿no? Luego acá ejercicio 2 que te dice, bueno, ecuaciones de comportamiento y ejercicio uno, bueno, no te dice como tal, ¿no? Entonces acá podríamos decir que sin gobierno es cerrada y tener en cuenta ello. Entonces, desde el enunciado nomás ya nos vamos dando cuenta cuál es la forma que va a tener nuestra ecuación y ya. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Derive formalmente la condición de equilibrio del multiplicador. Otra vez, vamos con lo que ya sabemos, y es igual a c más i más g. Entonces tenemos que nuestro y es igual a c, que es c sub 0 más c por y d, más nuestro i, que en este caso nuestro i es i sub 0 menos vt, que es un impuesto, ¿no? Y más nuestro gasto, que en este caso nuestro gasto es g sub 0. Entonces, reemplazamos los valores que corresponden. C sub 0 más c por yd. ¿Qué valores toma yd? Toma y menos t más tr. En este caso, al ingreso disponible que tenemos, le hemos añadido unas transferencias también. Entonces, agregamos las transferencias, que nos dice por acá que tr es igual a tr sub 0, ¿no? Entonces es un valor exógeno, lo añadimos. Y luego de añadir eso, bueno, ponemos por acá nuestro gasto y por acá ponemos nuestra inversión. Y sub 0 menos vt. ¿Qué es lo que queda por hacer en este caso? Caracterizar lo que tenemos. Todas las y los pasamos a un lado. Y menos c por y. Creo que no hay otro. No, sí. Acá se me pasó y recién me acabo de dar cuenta. Esto y es igual a c sub 0 más c por y menos t. ¿Cuál es el valor de t? T por y. Transferencias, es transferencias eso, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, TR sub 0 es transferencias y esto de acá, T por Y, es un impuesto que se añade a los ingresos disponibles. Acá más G sub 0 más I sub 0 menos VT. Entonces ahora sí despejamos todas nuestras Y para un lado, que sería nuestro ingreso, nuestra renta disponible, ¿no? Y menos C por Y menos TY, que estaría, es igual a C0 más C por TR0 más G0 más I0 menos VT. Entonces dejamos acá menos por Y más T por Y. Entonces acá tenemos Y por 1 menos C
Mm, Acá sería T más T por C, puntos suspensivos igual a puntos suspensivos, y está acá Y por 1 menos C por 1 menos T. Entonces ya, ahora sí tenemos el multiplicador listo. Sería 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. Entonces acá lo agrupamos en un lado para tener el multiplicador solito, y lo demás lo ponemos al costado, ¿no? Que sería C sub 0 más C por T R sub 0, que serían las transferencias, más el gasto, más la inversión, menos este impuesto. Y ya, ¿qué es lo que nos dice? Derive formalmente la condición de equilibrio del multiplicador. Entonces hemos hallado por acá nuestro multiplicador y hemos hallado nuestra condición de equilibrio, ¿no? Igualando Y, esto acá es igual a la demanda agregada. ¿Y qué más nos dice? Derive formalmente la función del ahorro y el superávit presupuestario de esta economía, ¿no? Entonces vamos a poner por acá el ahorro. ¿Cómo ponemos el ahorro? Que ese es igual a el ingreso disponible menos el consumo. Entonces ponemos que el ingreso disponible, que ya lo teníamos caracterizado por arriba, era igual a, a ver dónde está, acá está, Y menos T por Y más TR. ¿Y cuál es el consumo? El consumo es menos C sub 0 menos C, lo estoy copiando de acá arriba, por Y menos TY más TR, ¿sí? Entonces, seguimos con esta separación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Agrupar todos los y a un lado, ¿no? S es igual a y multiplicado por 1 menos t menos c más c por t. ¿Sí? Y esto de acá sumado con todo el resto, que sería más tr mm, menos c por tr sub 0. ¿Sí? Y acá menos c sub 0. ¿Sí? Entonces ya terminando de caracterizar esto, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, ponemos acá 1 menos c multiplicado por 1 menos t. Todo esto de acá multiplicado por y menos c sub 0 más 1 menos c multiplicado por tr sub 0. Sí, entonces ya hemos caracterizado nuestro ahorro. Lo tenemos listo. ¿Y qué es lo que qué más nos pide por acá? El superávit presupuestario para esta economía. Sí, entonces el superávit presupuestario es la diferencia entre los ingresos, en este caso menos los gastos, y lo podemos poner de la siguiente manera. Superávit presupuestario es igual a T por Y más VT menos G menos TR, ¿sí? Y no hay que hacer ningún más énfasis. Quédense con esa expresión que se desprende de las que tenemos por acá arriba, ¿no? Que sería el ingreso, que es este impuesto de acá, y también tenemos la resta acá de este gasto, y tenemos también acá la resta de las transferencias, ¿sí? Entonces esto acá sería lo que tenemos. Acá también esto está relacionado con los impuestos, por eso es que también lo añadimos acá como suma, ¿sí? Y básicamente sería eso. Voy a poner por acá que los gastos serían igual a G más TR, y es por eso que acá entran como signo negativo, menos G más TR, y luego los ingresos sería todo lo que tiene que ver con los impuestos, ¿sí? Entonces esta es la parte A. Luego la parte B, ¿qué es lo que nos dice? Si se sabe que C sub 0 es igual a 100 y sub 0 es igual a 300, y todos los valores nos dicen calcule el multiplicador, el ingreso de equilibrio, el consumo, el ahorro y el superávit presupuestario. Bueno, eso ya se lo dejo para ustedes, porque es simplemente reemplazar esos valores en estas expresiones que ya tenemos, que teníamos por acá el multiplicador, que teníamos por acá este valor de ingreso de equilibrio, que tenemos por acá nuestro ahorro, que también ya está caracterizado, que tenemos por acá nuestro superávit presupuestario. ¿Qué más nos dice ingreso de equilibrio, multiplicador? El consumo, que también ya lo tenemos caracterizado, de hecho lo tenemos por acá arriba. Solamente tenemos que reemplazar este Y acá, y este T acá, y este TR acá. O sea, es un constante reemplazo. Y el superávit presupuestario, que es lo último que hemos calculado, ¿no? Entonces solamente reemplazan en los valores de ahí y van a obtener los resultados finales, ¿sí? Entonces,
felizmente hemos logrado abarcar toda la PD, todos los ejercicios. Queda pendiente ver, dependiendo de cómo avancen en la semana con ISLM, yo voy a coordinar con el profesor, vemos si le mandamos un ejercicio, un par de ejercicios para que sepan cómo se desarrolla, que no es muy complicado, es lo mismo, le dan una serie de identidades de cuestiones de comportamiento, ver qué capítulo del libro es la orientación o la base para lo que estamos haciendo ahora. Pero estaba Profe, llamando. lo de los capítulos nos podría enviar el fin de semana, por Sí, favor, esto es para el fin para de ir semana, no, avanzando. no te preocupes. Ujú. Y si no hay nada más pendiente, creo que eso sería todo. ¿O hay algo más pendiente que me estoy olvidando? Creo que es todo, ¿verdad? Bueno, si te pregunta por qué han faltado varios, es porque este curso se combina con el curso de resistencia a materiales, justo es a la misma hora la práctica. Y Ujú, creo que tienen exposición, o sea, muchos de nuestros compañeros ahora están exponiendo, ¿no? ujú. Sí, el profesor Me pidieron justo, justamente que le sí, pida que grabe, pero bueno, yo lo grabó. sí, justo el profesor me comentó también que hoy faltaron varios a clase también. Y, y ya pues supongo que será por eso también, se van a estar preparando por sus exposiciones. Porque yo los comprendo también porque yo también soy